No. No, está No. interesante. Ok, sí, porque la verdad es que quería hacer esta parte como tipo foro en Schoology, pero con ustedes me parece que no funcionaría, porque ustedes son muy participativos, y cuando se hacen foros así en vivo, es cuando la gente no quiere participar y se cohíbe hablando, y prefieren escribirlo, se quedan en el anonimato de la escritura, pero como con ustedes no hay ese tema, me parece que no funcionaría bien un foro escrito. Me parece que funciona muchísimo mejor abierto, como en este caso. Entonces, por favor, sigan participando. Bueno, Sí. ok, continuamos. El tema con la inteligencia artificial y así como con el cerebro humano es que lo que hacemos es clasificar. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Clasificamos gente que nos quede bien de gente que nos quede mal. Gente que nos gusta, gente que no. Gente con la que tenemos empatía, gente con la que no. Gente que nos quede bien, gente que nos quede mal. Todo el tiempo estamos clasificando. Y estamos discriminando. Sí, aunque hoy en día esté muy mal vista la palabra discriminación, la realidad es que el cerebro humano funciona así, en base a discriminación. Y vamos a ver que la inteligencia artificial funciona de cierta manera también, discriminando cosas. Ok. Ajá. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el ejemplo 1 que viene en la diapositiva 24. La instrucción es esta. Usa la información en la tabla que tenemos arriba para clasificar los ejemplos que tenemos abajo. Ajá, arriba tenemos clasificaciones de perro, de lagartija y de humano. Oye, Juan, ¿De lagartija o...? Vale. ¿Dónde está la presentación? Porque yo estoy en Schoology y desde hace rato no puedo descargar la presentación. Ay, Sí. ay, es que no le di a agregar. Perdón. Es que ya la subió, pero tengo que dar el botón agregar para que la suba. Ya está. Dale F5 para que se recargue tu página. Está en la raíz. Se llama AFC Neural Network Sí, ya Presentation. Es un PowerPoint. ¿Por qué no me dijiste desde hace rato? es que estabas muy entretenido explicando. Dije, no quiero interrumpir esta parte. Por favor, interrúmpanme, por favor. No me moleste lo más mínimo que me interrumpan. Al contrario, pues quiere decir que sí están poniendo atención. Y con las de licenciatura deberían de verme. Vi 2 horas hablando y nadie dice nada. Y eso es bien desesperante y aburrido. Es un monólogo. No soy Adal Ramones para dar monólogos. Entonces, vamos a clasificar el ejemplo 1 de acuerdo a la tabla que tenemos arriba. Vamos por partes. La primera, digamos que esta es la primera neurona. Tiene 4 extremidades. Entonces, si tiene 4 extremidades, ¿cuál de los animales que tenemos en la tabla puede ser? ¿Un perro? Sí. ¿Una lagartija también o no? ¿Y un Sí. humano? Sí. También. Sí, porque tenemos 4 extremidades. Ok. Sí. ¿Tiene Hola. pelo? ¿Me pregunta? ¿Se ha ido? ¿El perro tiene pelo? No se escucha. Sí. Solo el humano, ¿no? ¿No me escuchan? No, yo lo Se había escuché. ido. Ay, perdón, me estoy perdiendo. ¿Me escuchan? Ya. Sí, Juan. Sí. Ok. Sí. Ok, entonces, ¿el perro tiene pelo? Sí. Sí. Entonces, no puede ser el primer ejemplo. El perro, ¿están de acuerdo? Ese Sí. es descartado. Entonces, el perro no puede ser. Entonces, el perro no puede ser. ¿Puede ser la lagartija y el humano? Sí.
Podría ser, ¿no? Ahora, ¿tiene cola? No, el ejemplo no tiene cola. Entonces, el perro ya lo descartamos, el perro tache. No tiene cola. Entonces, ¿puede ser una lagartija? No. 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 El humano no tenemos cola, entonces sí podríamos ser. No tiene scales. ¿Qué es scales? Escamas. Escamas. ¿Los humanos tenemos escamas? No. 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 Entonces, ¿cuál es la respuesta al ejemplo 1? El humano. La lagartija. Ah, no. No. El humano. Porque mira, estamos viendo el ejemplo 1. Tiene 4 extremidades, el Sí. humano. Ah, No sí. tiene pelo. Puede ser la lagartija o el humano. No tiene cola. La lagartija sí tiene cola, entonces no el puede humano. ser la lagartija. El humano. No tiene escamas. Los humanos no tenemos escamas. No somos Entonces, el humano. es un Ajá. humano. Entonces el ejemplo 1 es un humano. Humano. ¿Ok? Ahora, el ejemplo 2, háganlo ustedes. Las 4 limbs. Es el lagarto o la lagartija. Sí, la lagartija. La lagartija. ¿Por qué la lagartija? Porque cumple con que tiene cola, escamas, no tiene pelo y tiene 4 extremidades. Exactamente, es la lagartija. Como en este ejemplo pareciera muy bobo, sin embargo, así es como funciona nuestro cerebro, así discrimina, solamente que lo hace de una manera instantánea, prácticamente. Vemos un perro y inmediatamente sabemos que no es una lagartija y que no es otro ser humano. Lo mismo si vemos una lagartija y si vemos otro ser humano. Bueno, que hay seres humanos que sí parecen ser bien perros, ¿no? Pero esa es otra situación. Pero así es como funciona nuestro cerebro y así es como funciona o como queremos que funcione la inteligencia artificial. Entonces, lo que hacen las personas y las computadoras es identificar los patrones o problemas pieza por pieza, parte por parte. Así como lo hicimos en el ejercicio de hace un momento, que si tiene cuatro extremidades, si tiene pelo o no, si tiene escamas o no, y así. Esto no lo vamos a hacer. Ok. Entonces, la diapositiva 27 es muy similar a lo que dibujé hace rato. ¿Cómo distinguimos este coche que tenemos aquí? Pues primero empezamos con una imagen, o sea, tenemos muchas entradas, que es la imagen, y la partimos en muchos pedacitos, en imágenes en 2D y en 3D, en formas y demás. Luego lo seguimos partiendo hasta ver que tiene el tipo de ruedas que tiene y de la forma que tiene el coche. Luego lo seguimos partiendo en más pedazos y hasta que llegamos a una red de objetos neuronales que nos dan como resultado, al final, qué tipo de coche es. Y esto se hace, en este ejemplo, se hace con puras imágenes. Es decir, no se usa, por ejemplo, el sonido del motor o del escape para distinguir el coche. En este caso solamente se hace con imágenes, pero perfectamente se podría hacer una inteligencia artificial que distinguiera un coche por el ruido que hace el motor. Ok, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? No, Juan. No. Ok, ahora sí vamos a hacer el foro y aquí sí me gustaría que todos participaran. La primera pregunta. Esto va acorde a lo que acabamos de ver ahorita y a los episodios que vieron en YouTube. Ajá. Ay, yo no los he visto, Juan. ¿No lo has visto, Dani? Nos mandamos mensaje y todo. Ay, ¿en serio?
pesada. Es que como llegó mi internet ayer en la noche apenas, la verdad es que ya no lo chequé, solamente vi una clase y media. Tache, Dani. Ay, no. Pues sí, Dani, vamos. De todas maneras, no pasa nada. Participas de lo de ahorita, Dani. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿cómo le está haciendo la inteligencia artificial para modificar nuestro mundo? Pues está almacenando todos los datos. Sí, por el simple almacenaje de datos no realmente cambia algo en el mundo. Pues a partir de los problemas y necesidades que están surgiendo, ¿no? Del ser humano, porque lo que veíamos en los videos, a partir de un problema que se está detectando, ya sea físico de salud, o por ejemplo en el tema de los bomberos, ¿no? Que no veían para cuando entran a apagar un incendio. Entonces, conforme esos problemas que dan inicio, hay personas que se ponen a pensar o a crear para ayudar a resolver ciertos problemas que existen. Ok, excelente, Sandra, muy bien. ¿Alguna otra idea? Pues es complementario la de Sandra. Igual, o sea, están resolviendo problemas que por nuestras mismas habilidades o limitaciones no podemos resolver. Como lo que decía de la visibilización en un incendio, o por ejemplo, una persona que queda amputada para toda su vida, y ahora las prótesis, en lugar de ser como un molde nada más que llena algún espacio vacío, ahora se convierten en funcionales y en parte del individuo. Como que Ok. perdón. Adelante, por favor, Lucero. Sí, pues yo, en ese aspecto, o sea, me retomo como una idea donde nos estamos, como que hay una teoría de la subhuman augmentation, por así decirlo, o sea, como cómo nos estamos volviendo de alguna manera superhumanos, aunque no, o sea, no sea cierto, pero como mejorando nuestros skills, quizá a partir de esta tecnología, que en algún momento, o sea, así como estamos haciendo mejoras en la medicina para evitar que nos volvamos ciegos, o que si alguien, como decía Eduardo, no tiene una pierna, pues con la inteligencia artificial quizá ahora sea posible. Más adelante, pues quién sabe si podamos ponernos algún implante o algo así que nos permita tener como mayores habilidades o mayor como facilidad de reconocimiento, ¿no? O visión infrarroja, no sé, pero se me pueden ocurrir como muchas cosas muy locas que en algún momento, o sea, parece como ciencia ficción, pero pues que esto nos demuestra que quizá es lo que estamos, o sea, estamos como en esa búsqueda y a lo mejor falta mucho tiempo para, o sea, quizá a nosotros no nos va a tocar o a lo mejor y sí, pero creo que esa es como que en cierta manera la intención, como incluso de generar órganos, o sea, que prácticamente nos hagan vivir más tiempo y pues como que buscando la permanencia, ¿no? del ser humano, tal vez. Ok, sí, muy bien. Sí, General pasa nos todo. ayuda a procesos, ¿no? Otra vez, Laura, perdón, te escuché bien. Que en general nos ayuda a agilizar procesos. Sí, también. Sí, hacerlos más eficientes, correcto. A mejorar los que ya están. Uh-huh. Generar más conocimiento, tal vez. Sí, para eso exactamente nos ayuda para generar más conocimiento. Sí. Y ahora, la siguiente pregunta va muy relacionada con la anterior. ¿Cómo puede el aprendizaje máquina? El aprendizaje máquina es todo lo que vimos ahorita.
lo de las redes neuronales y cómo le vamos a enseñar a una red neuronal a distinguir algo. ¿Cómo puede el Machine Learning o el aprendizaje máquina mejorar la experiencia humana? ¿Cómo todo lo que acabamos de ver en esta clase podría ayudar para mejorar nuestra experiencia en algún campo? Pues en el de, o sea, eso tiene que ver con la colección de data, o sea, y por ejemplo en la cuestión de la investigación, pues que se emplea mucho toda esta como recolección de información para tener como que datos fuertes que te permitan incursionar en algo que estés investigando. Ok, sí, muy bien. ¿De qué otra manera? ¿A alguien se le ocurre? Pues es como lo de las carreras, ¿no? La información que obtenían la utilizaban para tomar decisiones. Yo creo que es lo principal, tomar decisiones. Por ejemplo, también en la de la prótesis del tobillo, que en sí la prótesis va aprendiendo el andar de la persona y en base a eso resuelve y acomoda su posición para futuros eventos sobre cómo comportarse. Yo digo que principalmente ayuda para las decisiones. Es que simplifica todo, ¿no? Sí, lo simplifica y al simplificarlo nos permite tener mejor calidad de información para tomar una decisión. Así es. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha usado los asistentes de Google o Alexa o Siri? No. Sí. Sí, Sí, que sí lo he usado. ¿Nos puede explicar cómo funciona? pues por reconocimiento de voz, ¿no, Juanito? O sea, yo creo que tiene una base súper grande y entonces va reconociendo las palabras y conforme a eso le da un contexto y hace tu búsqueda, lo que necesites. No, no funciona exactamente así. No. Eso es una inteligencia artificial que va aprendiendo de ti lo que te gusta, va aprendiendo qué páginas de internet te gusta ver, qué tipo de información consumes. Entonces, en base a eso, te va a responder una pregunta. A ver, Es no, como no, por, perdón, como adelante, por por favor. reconocer, o sea, más bien como el código o la articulación del sonido y lo traslada a una base de datos que tiene o algo así, ¿no? De sonidos de palabras en cierto idioma, porque, o sea, te entiendes si, por ejemplo, soy yo la misma persona hablándole tanto en inglés como en español, automáticamente como que se cambia, o sea, ella solita se cambia el chip y entiende y te contesta en el idioma que le estés hablando, con la información que le estés dando. Uh-huh. Alta asociación, ¿no? Ajá. Sí, pero este tipo de asistentes lo que hacen es responderte preguntas, básicamente. Por ejemplo, los que tengan iPhone, háganle la pregunta a Siri, díganle, Siri, cuéntame un chiste. Sí, te conté chistes. Por favor, Lucer, ¿tienes iPhone? No tengo iPhone. Bueno, tengo una iPad, pero es la que estoy usando para esto. Siri. Ok. Cuéntame un chiste. Pero no sé si... Siri. No, la neta, creo que no me está haciendo como casito. A ver. No, te desobedece. Siri. Hola, ¿estás ahí? No, creo que... Ok, lo voy a hacer yo con mi iPhone. Sí. Sí. Siri, cuéntame un chiste. ¿Te sabes el de Pepito? Ya se me olvidó. ¿Escucharon lo que dijo? Sí. O sea, un chiste súper bobo porque mi iPhone me asume a mí como una persona de ese estilo, alguien que le va a gustar eso. ¿Alguien tiene un iPhone para que le pueda hacer esa pregunta? No, yo no tengo.
¿Nadie? No, que no Bueno, tiene internet. ¿o alguien tiene algún otro? Lo que pasa es que mi objetivo con esta dinámica era que vieran que a la misma solicitud de información, en este caso un chiste, la Responde inteligencia diferente. artificial nos va a responder diferente. No me va a responder el mismo chiste a mí, que a Lucero, que a Laura, que a Dani, que a ninguno de ustedes. Y porque esa inteligencia artificial está entrenada con mis gustos y lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Y Oye, así está entrenada. Ajá. Por eso quería que lo usáramos así, pero bueno, creo que no se pudo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿puede la inteligencia artificial ayudar a las personas con discapacidades? sí, mucho. Mucho. Sí, ¿Cómo? por ejemplo, bueno, yo me imagino lo que comentaban hace ratito, una persona, con esclerosis o algo así que pudiera mandar la información correcta, que es todavía un proceso bastante complejo, pero me imagino que, o sea, con el tiempo la ciencia y la inteligencia artificial sí pudieran ayudar mucho. O por ejemplo, los que le mandan una orden al brazo de moverse, cuando no tienen una extremidad o algo así y funciona bastante bien. Sí, pudiera ser. Por ¿Alguna ejemplo, otra participación? que le cueste trabajo desplazarse en su casa, podría tener una inteligencia que le prendiera, o con el reconocimiento de voz, que prendiera luces, que le acercara cosas, incluso que le recordara si tiene que tomar medicamentos, o hacer infinidad de cosas que la persona no pueda hacer. Ujú. Ajá. O puede ser cosas tan, bueno, simples, entre comillas, como lo que veíamos en el video de exjugador de fútbol americano, que ya su habla no se entiende. O sea, lo escuchas como ser humano y no entiendes nada, básicamente. Pero la inteligencia artificial está entrenada para entender lo que él dice y nos lo traduce a un lenguaje entendible por nosotros, por los humanos. Ajá, eso también podría ser otra de las cosas en las que podría ayudar. Genial. Y así muchas más. Y bueno, ahora la última pregunta del día es, ¿un robot o una inteligencia artificial podría hacer mi trabajo o podría quitármelo? ¿O Sí. podrías yo ser sustituido por un robot? No, ¿No? ¿Por qué no? Depende, porque se supone que, ajá, o sea, si haces, por ejemplo, un trabajo mecanizado que implique como darle enter a, es que no se me ocurre algo, pero sí como un análisis contable, a lo mejor metes una base de datos donde ya dices, ok, hace los cálculos matemáticos necesarios, esta inteligencia artificial, y ya nada más te da el resultado, pues debes tanto de impuestos, y ya a lo mejor ya no necesitas un contador tal cual, más que alguno que analice alguna especie de riesgo que tal vez implique un proceso más complejo que inclusive creo yo que pues ese es el futuro de lo que nos tenemos que preparar, pues los que queremos seguir manteniendo nuestras dinámicas laborales, porque si no, sí la inteligencia artificial nos va a rebasar en ese aspecto y sí nos va a poder reemplazar en esas tareas de la gente que es muy, muy mecánica, un administrador, un contador, incluso hay naves donde, no sé, Amazon tiene robots que empacan sus paquetes en vez de personas, ¿no? Sí. Sí, Sí, sí o que tiene que ver como... te responde un robot, ¿no? Las dudas que Ajá. tengas. Ajá. Yo creo Ok, que pero depende, ¿no? en tu trabajo, perdón, Sandra. Yo creo que depende de la actividad, porque por ejemplo, igual en la serie, en la parte donde la inteligencia artificial hacía los guiones para las películas, o sea, ahí de alguna manera sí ya tiene cargada la información de muchas frases y a lo mejor muchas historias y películas que han tenido éxito y demás, pero no lo arroja como que tan literal y ahí entra la interpretación del ser humano para empezar a conectar todas esas ideas, como que te puede dar la idea
inicial, pero realmente sí se ocupa la interpretación humana en muchísimos casos, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una herramienta, pero y a lo mejor sí sustituir en algunos trabajos, pero no en todo, ¿no? Como que sí es más que nada trabajo de ambos, hombre y máquina. Ujú. Sí, por Ok. ejemplo, el de un maestro no pudiera ser, yo creo, sustituido. No, yo ahí sí creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí puede sustituirse, porque se puede programar una inteligencia artificial que dé la clase, que vaya, que le metas tú el plan de estudios, que tenga una base de datos de todos los temas que se tocan y pueda armar el plan de estudios. Y yo creo que sin duda lo podría hacer. Hay una película Pero que, bueno, igual y si la quiere dejar de tarea, no, no es cierto. Pero se Ok. llama Ama Mother, o bueno, así está, y es como de un robot que, o sea, que cría como a un humano en una cápsula. Entonces, pues prácticamente es como una inteligencia artificial de una madre y realmente le enseña cosas, pero pues como es una máquina, tiene el conocimiento que te puedas imaginar, ¿no? Y le enseña precisamente a esta niña a ser como que casi una superhumana o algo así. Órale. yo creo, Está bien crazy, está padre, muy buena. yo creo que si nuestra actividad está relacionada con la creatividad, creo que en ningún momento puedes ser sustituida por una máquina. No, bueno, es que esa es la discusión, por eso decimos que una tarea muy mecanizada quizás sí pueda ser sustituida por algo muy mecánico que puedes programarlo en una máquina, pero como tal la creatividad exactamente es un proceso todavía más que nos diferencia de esa parte. Entonces creo que ahí sí eso es irreemplazable y va, o sea, es lo que nos va a mantener, ¿no? Aquí, lo que nos da esa como capacidad de ser humanos todavía. Sí. Es que Ok, desde un sí, punto, la pregunta va más enfocada al trabajo que tú haces actualmente. ¿Tú crees que podrías ser sustituido por una máquina, por un robot? No, 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 De plano, ¿no? no. no. Ay, Ok. creo que sí. no, somos chidos, somos... Dice Dani porque mi actividad principal es dormir, entonces yo creo que sí. No, pero yo creo que sí. Sí, No, yo creo que no. sí, hay muchos trabajos que eventualmente los va a acabar haciendo una máquina. Ya no los van a poder hacer los humanos. Pero sí lo van a poder hacer, pero la verdad es que la máquina es mucho más barata de producir, porque a la máquina no hay que pagarle seguro médico, no hay que darle días de vacaciones, no hay que... O sea, un montón de cosas. Tiene muchas ventajas la máquina Lo que pasó sobre el en ser la humano. revolución, siento que puede haber otra revolución tecnológica como lo que fue la revolución industrial que dejó a muchos sin trabajo. Sí, efectivamente. De hecho, ahorita se dice que estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Ya lo hemos platicado, Ah, ¿no? sí, Sí, me que es la del comentas. Internet de las cosas. Entonces, Oh, sí, sí. eventualmente muchos trabajos van a ser sustituidos. Y ayer estaba en un webinar muy interesante donde hablaban de ese tema. Y no es que la computadora nos vaya a sustituir a nosotros, sino que el problema es que nosotros no nos queremos actualizar. Y como no nos queremos actualizar, la computadora es la que nos va a sustituir. Pero si nos actualizamos, y obviamente hay que ponerle trabajo y empeño y creatividad para hacer las cosas de maneras diferentes, si no lo hacemos así, la computadora eventualmente sí nos va a sustituir. Va a haber muchos trabajos que van a acabar haciendo máquinas o computadoras. Eso sin duda. Como bien dice Dani, como ya pasó en la revolución industrial, ahorita estamos en medio de Sí. otra revolución, que es la del Internet de las cosas. Y de hecho, con esto de la pandemia, se está todavía agudizando más el uso de tecnologías para eso. Por ejemplo, los repartidores, los de FedEx o de DHL, eventualmente eso lo va a hacer una máquina. Sí.
Y eso ya se está probando en el campo realmente desde hace unos años, pero ahora con esto de la pandemia se está probando con mucha más fuerza, porque la máquina no se va a enfermar de coronavirus, pero el repartidor Pero, eventualmente podría hacerlo. pero yo tengo una pregunta. Tú acabas de decir algo me parece muy importante, que es lo de la actualización. Pero actualizarte y competir económicamente con una máquina no está de alguna manera devaluando tu trabajo, porque al final la máquina va a ser más económica y tú para ser competitivo con la máquina vas a tener que abaratar tu trabajo, porque ya estás dando más por menos. No lo había pensado de esa manera, te soy sincero, pero tienes razón. El punto es que no puedes competir con la máquina, tienes toda la razón, no puedes, no puedes. Entonces lo que tienes que hacer es darle valor agregado. O sea, si la máquina es exactamente lo mismo que tú, pero tú, además de hacer lo mismo que la máquina, lo haces de una manera creativa y que te sales, digamos, del pensamiento adentro de la caja y es algo más creativo que le da valor agregado al servicio, bueno, la máquina contra eso no puede competir, al menos no inicialmente, porque la máquina no es creativa. La máquina solo sabe hacer las cosas las sabe hacer muy bien y barato, pero lo mismo siempre. Aunque Es ya que con la eso era lo que, inteligencia, Personalizado. si nosotros que estamos en el ámbito de la creatividad, creo que eso sí es insustituible. eh, eventualmente no tanto. Eventualmente sí. Es que mira, a mí me parece un poco peligroso creer que somos insustituibles en la creatividad, porque eventualmente la máquina puede llegar a ese punto. Entonces, si nosotros nos Como dejamos en la, nuestros laureles pensando en que eso no va a suceder, porque el trabajo en el que estamos es que creatividad y la máquina nunca va a ser creativa, híjole, creo que es un poco peligroso quedarse ahí. como la página, hay una página que te genera logos, ¿no? Se me hace súper triste eso, pero, o sea, que ya metes así como la información de lo que quieres que sea tu empresa o así, te genere el logo. Sí, Y aunque es la verdad están bien como chafas esos logos triste y todos para se los parecen. gráficos. Pero, por ejemplo, yo siento que lo que hace diferente la creatividad es la intención, ¿no? La máquina no tiene intención. Yo estoy de acuerdo. Hace, mas no tiene intención. Ni interpreta. Ajá. Pasa como la cuestión en Yo Robot cuando está discutiendo Will Smith con el robot que según es el asesino. Oh, Y sí. Will Smith, o sea, tú puedes hacer esto, hacer lo otro, puedes componer una canción, una obra maestra, puedes pintar un cuadro, y el robot le contesta, ¿y tú puedes? Y yo creo que ahí hay como niveles, ¿no? En el cual un humano no podría ser sustituido por una máquina. O sea, por Bueno, ejemplo, un pero robot puede hacer un dibujo, pero no tiene la intención el dibujo, solamente lo puede hacer. Pero Sí. hacer significa que tenga la parte humana o la parte creativa. Entonces, pero ¿qué pasa que no, ya, como lo de Ratatouille, ¿No? cuando dice que cualquiera puede, o sea, todo el mundo puede cocinar, pero hay algo que nos diferencia entre unos con otros. Sí, es cierto. pero ¿qué pasa si, o sea, en algún punto de toda esta colección de información, de datos, o sea, que cada vez como que se le dota más a esta misma como eh, inteligencia, ajá, de cierta conciencia, o sea, es lo que se especula, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en ese momento Pero como que espera, se atraviesa como ese límite donde realmente puede retomar esa conciencia, donde empieza a tomar ciertas decisiones, pues, no sé, basadas en, si tú quieres, en las leyes de la robótica, ¿no? Pero para protección del ser humano inclusive y empezar a hacer como ciertas acciones de, híjole, no, voy a tener que tomar esta decisión para, o sea, teniendo como un objetivo. Yo entiendo que sí la parte, o sea, somos como muy complejos los seres humanos, pero quizá esta inteligencia artificial sí pueda llegar a tener esa conciencia, como lo Sí. vemos en inteligencia artificial, la misma película Inteligencia Artificial, pues ahí está como un ejemplo, ¿no? Hay otra serie que también por está ejemplo, en Netflix que se llama, Yo también quiero diferir ahí.
que se llama... Adelante, sí. Bueno, es que estaba terminando mi argumento y él lo seguía Sí. hablar. Perdón, que Termínalo. cero, por favor, sí. Pero creo que sí puede haber como una cierta ruptura donde esta inteligencia artificial tome esa conciencia para pues empezar a generar este tipo de cuestiones que involucran como esta parte creativa también, que sí estoy de acuerdo que es insustituible en un 99%, pero quizá exista esa probabilidad donde lleguemos a conectar la tecnología con la biología y entonces pues ahí ya es donde yo creo que puede haber esa ruptura, donde ya no somos el centro del universo. Por ejemplo, Pues, ahí en lo que decías de la película de inteligencia artificial, es que el niño en realidad no tiene la intención de amar, está programado para amar. Ay, sí. yo voy a poner un ejemplo. No puede, Perdón. o sea, está programado para amar y por eso crea esa paranoia en que ame y sea amado, pero no es que tenga la intención. Es que yo creo que, por ejemplo, el amor, pero no es como tal amor. Pero yo creo que la diferencia con los seres humanos es como la capacidad de improvisación o de hacer las cosas diferentes. Las máquinas al final son repetitivas y van a tener siempre los mismos resultados. Entonces, si se esperan los mismos resultados de algo, yo creo que la máquina sí nos puede sustituir. Pero si se esperan resultados distintos de algo en específico, creo que no. Y nos pasa, por ejemplo, las máquinas estas que ayudan a cocinar, las famosas Thermomix y esas. Yo conozco mucha gente que las utiliza y están muy programadas a ponle 50 gramos de esto, 200 gramos de aquello y tanto de aquello. Y el resultado siempre es bueno, pero siempre es el mismo. Y no se compara y tienes un resultado diferente con alguien que lo hace de manera mecánica, sin seguir la receta, haciéndolo de manera diferente, pues. Entonces sí, yo eso creo es cierto. Tú Yo estás creo- poniendo el ejemplo del Thermomix, pero el Thermomix es una máquina y ahí el ser humano es la inteligencia que lo programa. Pero pues no creo que se compara con esta analogía. O sea, pero la diferencia sería que la Thermomix agarrara las cosas, pero al final lo que se está sugiriendo es que siempre se repita como el mismo proceso. Ahora, por ejemplo, ahí de la ¿qué parte pasa? mecánica. O sea, si con con lo que comenta Juan Luis, de que es como esta serie de algoritmos o estas conexiones, esta red de conocimiento que se va formando, ya te da la capacidad de si no es este y es este, entonces por consecuencia es este, y eso sí te permitiría como generar esa parte de la improvisación, que es lo que estás comentando. Yo creo que sí se puede llegar a improvisar en determinada situación si tienes una inteligencia artificial lo suficientemente capaz de generar todas esas conexiones, como un cerebro, pues. Es que las conexiones sí, pero las decisiones no. Y la intención, sobre todo la intención. Exactamente. Estoy de acuerdo con Lalo. En el caso de, bueno, yo apoyo a Laura, por ejemplo, las tortillas hechas a mano saben muy diferente de la tortilla de máquina. Así por la intención que se le pone a las tortillas. Pero puedes hacer una máquina bien pro que le ponga nixtamal, que le ponga chile a tu masa. O sea, yo creo que esa no sería como un argumento válido, yo digo. Porque aparte también lo que está programando sería como el ser humano. O sea, no estamos comparando como tipo la dinámica cognitiva que haría. O sea, ahí le estás dando tú la intención como ser humano. Pero en algún punto... ¿No, Lucero? ¿Eh? Tú eres músico, ¿no? O música, no sé si está bien dicho. ¿Sí, no? Canto, sí. Ah, bueno. Tú cuando haces un concierto o has cantado, ¿qué es lo que te hace diferente? Porque bien podría existir una grabación de ti y eso basta, ¿no? Pero es diferente un en vivo al grabado. ¿Cuál es la diferencia? Y yo te he visto cantar. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y yo así como, ya me dejaste aquí como pasmada porque ya no sé ni qué decirte porque ya me bloqueé. Mira, pero es de intención.
O sea, al final de cuentas es la intención, porque no es lo mismo ver una máquina tocando, porque podría tocar hasta de igual manera o hasta mejor que un ser humano, Sí, pero la claro. intención es la que cambia. Lo que te puede contagiar el músico, no te lo puede contagiar la máquina. Por más que Estoy de acuerdo. Sí. Ok, bueno. Pero estábamos diciendo como la parte de creatividad, no la parte, o sea, la parte, estoy de acuerdo Pero que la un ser humano creatividad tiene también ciertas tiene expresiones que, es que yo creo que mejor vean las series que les estoy recomendando para que entiendan lo que digo. Pero bueno. Ok, Sandra quería participar. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Lucero de que sí realmente depende mucho de la cantidad de datos y de información que se le, ¿cómo se dice? Que se le enseña o se le programe a la inteligencia artificial y depende para qué se utilice esta. Pero yo siento que en un futuro no muy lejano, y bueno, por lo que vimos en la serie que nos recomendó, que nos pidió que viéramos, sí se puede, ¿no? O sea, realmente, de hecho en el capítulo, bueno, sí, en el capítulo 4 ahí venía, ¿no? Como las máquinas se ponían a pintar y las personas que veían esos cuadros que estaban en alguna exposición sin saber que lo hacía una inteligencia artificial les parecía creativo, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor, como dice Lucero, no al 100%, pero sí realmente empieza a haber un poquito de intención y de creatividad, pero todo depende de la información, de la cantidad de información que se le inserte a esa inteligencia. Pero ¿en qué momento las máquinas van a poder tomar decisiones? Creo que ahí es donde radica la diferencia con los seres humanos. Pues Te ya da hay máquinas opciones, que ¿no? toman. Te da opciones y ya tú decides como humano. Además, si la inteligencia artificial nos quita el trabajo, pues está mejor, nos podemos dedicar a ser personas más espirituales y compasivas con el otro. Sí, pero el problema es que si no tiene chamba, no comes. Pero Ese es ya el tú vas detalle. a tener. Sí. Nos alimentaremos de la energía del universo. Bueno, ya ve que los gobiernos quieren dar como un salario como universal o algo así, estaban comentando en Canadá y España, ¿no, bro? Y en Finlandia, ¿no? También, pues, Ajá, me parece que sí. Pero nadie se ha animado a hacerlo todavía. nosotros ya, No, o sea, pues dicen que sería muy bueno como para no tener estos bajones de la economía, pero pues quién sabe si lo hagan. Y sí nos quitaría el trabajo por completo si Sí, eso en llegara a algunas suceder. cosas. Sí, pero sería bueno por un lado porque nos forzaría a hacer cosas diferentes. exactamente. Estamos Sí, acostumbrados a hacer exactamente lo mismo de manera mecánica y repetitiva, y llega una máquina sí. que lo hace mejor que nosotros, porque siempre da el mismo resultado. Entonces, eso nos forzaría a ser más creativos. Entonces, creo que por ese lado es interesante, pero por el otro, es una realidad que hay personas que no pueden o no van a querer hacerlo, y se van a enojar y van a romper las máquinas, como sucedió en la Sí. Revolución Industrial, con la máquina de vapor. Es que es como todo, claro, exacto, que tenemos que ver como que es una oportunidad para poder mejorar ciertos aspectos de nuestra vida. O sea, por ejemplo, hay gente si bien esta inteligencia que más mecanizada va a sustituir el trabajo que hace una persona que termina siendo como un robot y que tu vida se basa en picar un botón, por ejemplo, o algo así, pues ya tienes la oportunidad de tener como otra perspectiva de poder hacer otra cosa, pero el punto es que también esa persona rompa esa barrera y decida que quiere ser algo más. Entonces, es ahí donde tenemos que nosotros mirar a futuro, que es a lo que nos queremos realmente como enfocar para no ser absorbidos por esta competencia, ¿no? No sé. A mí Oh, eso de que se deje de ver este tipo de tecnología como una herramienta, sí me parece preocupante. sí, pero al final vamos para allá. Me gustaría que Alejandro participara, que no ha dicho nada. Pero era lo que te decía, Juan Luis. Por ejemplo, vamos a ponerle un número X, ¿no? Hacer tal cosa con una máquina te cuesta tanto.
pero si tú para ser competitivo con la máquina vas a tener que demeritar tu trabajo, me parece también muy triste. Sí, sin duda, es una de las consecuencias que puede tener esta revolución. Por eso tú tienes sin que duda. ponerle el plus para que eso no pase, ¿no? Como decía Juan Luis. Pero tú tampoco lo vas a poder cobrar porque estamos en un mundo donde la economía y la globalización lo que les importa es cuánto te cuesta, no cuánto les da. No, mucho es el valor agregado que tú le das al producto. Y si tú le das un valor agregado Sí, exacto. que lo hace más bonito que algo que la máquina no puede hacer, a lo mejor hacerlo más bonito, pues ese es tu valor agregado. Y que Pero ahora se da mucho, sí. Bueno, quiero que participe Alejandro, que es el único que no ha dicho nada. Así lo veo conectado. No, sí, de hecho, pues he estado escuchando cada uno de los comentarios de todos los compañeros y pues conforme a lo que yo, bueno, vi en el video, en los videos que nos dejó de tarea, pues yo creo que todos tienen un poquito de verdad y un poquito de bueno, que son ciertos cada uno de estos comentarios, aunque sean contradictorios en algunos casos, porque, pues, a final de cuentas, todo lo que viene siendo inteligencia artificial es para beneficio de nosotros, y es, digamos, como para aligerar carga. Y esta parte, este conflicto de que una máquina es mejor o una persona es mejor al realizarlo de manera mecánica, pues es dependiendo de cada quien y de cada uno de nosotros como personas, yo creo, porque, pues, al final de cuentas es como que decían, bueno, me gusta esa parte que decía Lalo y que decía Laura, el feeling que le metes a las cosas es que se siente, por ejemplo, en la parte de la música, algo sintético, como ya está muy marcado, no va a ser igual a los tiempos que tú le puedas dar a un instrumento a la hora de tocarlo o cantar, en el caso del lucero. Pero pues también estoy como en el entendido del lucero y Sandy, que hay bastantes cosas que sí se pueden dar ya por hechas, aunque no queramos, o sea, aunque te resistas un poquito a pensar que una máquina puede ser mejor, hay algunas ocasiones o algunas situaciones en donde pues así lo es, así es, aunque no se pueda ver así. Pero pues no sé, digo, ya se habló muchísimo y fue como que lo que pude ir rescatando de cada uno de los comentarios que se fueron haciendo ahorita. Sí, Alejandro, me parece muy, muy interesante lo que dijiste al principio. Es para nosotros la inteligencia artificial. Efectivamente, es eso. No es que lo estén haciendo las grandes corporaciones para poder quitarnos el trabajo, no. Al contrario, es para aligerarlo. Si una parte de nuestro trabajo lo puede hacer una máquina, que lo haga. Nosotros dedicamos a la parte que podría llamarse de pensamiento, de cómo innovar, y la parte repetitiva es preferible que la haga una máquina, sin duda, eso siempre, porque lo va a hacer mejor. Entonces podemos dedicar a la parte creativa, a la parte de innovación. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, digo, me gustó muchísimo uno de los casos que presentan en el video de la ceguera causada por la diabetes, me parece que era. Sí. En donde se pueden correr muchísimos diagnósticos en base a una base de datos que se pueda tener. Y no sé, de cierta manera como predecir el futuro, no saber en qué condición estás, pero todo eso pues es dependiendo de alguien que ya se tomó como el tiempo de tomar esa fotografía y de la experiencia de cada uno de los médicos que hicieron posible tener esa base de datos. Y pues sí, al final de cuentas todo eso es para nosotros y para nuestro beneficio. No creo que esté así como que peleado el utilizar esas cosas, ni decir que una cosa es mejor que otra, porque al final de cuentas es como decía, igual, o sea, venían como muchos comentarios interesantes ahí, donde nos hace ser más rápidos, más inteligentes, más fuertes, pero nunca se habló de un conflicto, o sea, siempre fue hacernos mejores a nosotros, como si fuera una extremidad más, un órgano más. Por eso yo argumentaba, perdón, precisamente retomando ese caso, mientras se vea como una herramienta, es fabuloso, pero por ejemplo, sí les ayudaba a diagnosticar, pero por ejemplo, el trabajo de medicar seguía siendo de los doctores. Sí. Entonces, creo que esa parte todavía no es sustituible y no debería ser sustituible. Porque la toma de decisiones sí tiene que ser de parte de los seres humanos. Pues es igual como el cineasta, ¿no? Al final de cuentas, el que tomaba las decisiones de cómo se iba a hacer el guión era el cineasta, no le dejaba todo a la máquina.
Sí, exacto, por eso es una herramienta, pero al final, imagínate, en la medicina, ok, estoy de acuerdo, no se sustituye al doctor, pero imagínate que tienes que hacer una, no sé, una operación así súper así de que minusculita, o sea, no te apoyarías de una inteligencia artificial para que pudiera hacer como quizá esa parte que tú no puedes llegar como ser humano, pero la última decisión quizá, no sé, o sea, tal vez sí la puedas tener tú como solamente médico. es una herramienta, o sea, Pero es un apoyo, claro, pero eso es lo pero a la que herramienta tampoco le discutimos, puedes confiar todo. que sí nos supera en cuanto a muchas de las capacidades que nosotros podemos tener, pero que tiene que ser como una human augmentation, así, o sea, lo que te permite hacer como mejor ser humano a través de estas capacidades sin que te sientas como violentado y más bien buscar como otras oportunidades, tanto creativas, laborales, para que puedas tener esa diferenciación entre lo que puede o no ser, pues lo que pudiera ser orgánico o no, no sé. Sí, porque pues al final de cuentas lo que te llena a ti como ser humano es esa curiosidad y como la capacidad de querer resolver o la capacidad que tenemos como para resolver problemas. Pero pues sí, digo, también con lo que decía Lucero, eso de creatividad y o intencionalidad, ya, no sé, me agradó muchísimo porque igual también en esos videos mencionaban en una parte muy pequeña, alguien que tocaba, un aparato que tocaba, no me acuerdo si era una batería o algo así, pero es como, es que se mezclaron muchísimo esos comentarios que decían que no puede ser original, pero pues sí, porque pues, al final de cuentas nosotros, o bueno, usted mencionaba que con qué frecuencia es original, por ejemplo, en lo de las películas, ¿sí? Entonces ahí yo creo que siempre así como un poquito en conflicto de si pueden ser originales o no, y lo que te pueden traer a ti como, bueno, lo que te hacen sentir cuando que esas cosas o esas máquinas hacen. Sí. Ok, sí. Muy bien, les dejé que vieran estos videos de inteligencia artificial porque realmente de esto de inteligencia artificial hay cantidad de videos, cantidad de cosas escritas, pero todo siempre se enfoca muy a la parte técnica, que es lo que hemos visto en clase. Entonces me pareció interesante porque le dan un toque muy humano a la tecnología. Eso es lo que me pareció interesante estos videos y por eso los elegí en vez de otros porque hay muchísimos que he visto también. Entonces, en conclusión, para lo que nos puede ayudar la inteligencia artificial es como una herramienta, pero al final la decisión final de la situación la puede tomar un ser humano o no. Se le puede dejar a la inteligencia artificial, sin duda que sí, pero pues es mucho riesgo, porque, por ejemplo, si hablamos del caso de diagnosticar a un ser humano que tiene diabetes, ¿cuál es lo que se debe hacer en su tratamiento? Y se lo dejamos a la inteligencia artificial, y si se equivoca, aquí le echamos la culpa. Sí. No, eso es un punto muy importante. Donde yo como ser humano yo no dejaría que tomara la decisión la inteligencia artificial, porque si se equivoca, ¿a quién demando? No, si me muero ciego, mis familiares ¿a quién demandarían? ¿No? Entonces, Y aparte, eso ¿no? puede ser un También caso. podría decir la inteligencia artificial, pues lo mejor es dejarla morir de una vez y ya. Hacerle Y eutanasia en este momento, evitarle el sufrimiento y se acabó, ¿no? nos ahorramos un montón de recursos. Exactamente, o sea, es que ese es el problema. Ah, El entonces problema es que podemos... no hay sentimiento de por medio, entonces es como, es más práctico. Y entra ahí también un comentario con lo de los coches, en saber, en tomar las decisiones. Si la máquina te dice que está bien o está mal, pero a final de cuentas, esa como sentimiento de poder o de decisión o de fe, por así decirlo, es lo que está difícil otorgarle a una máquina, a una inteligencia artificial. Sí, pero podemos ver, por ejemplo, un caso un poco más extremo. Si nos vamos a un país súper pobre, digamos Somalia, o algún lugar esos del Cuerno de África que están en la pobreza total, y donde no hay un médico, entonces a lo mejor si le dejamos la decisión sobre un tratamiento a la inteligencia artificial, puede ser mejor que nada, porque no hay un médico que tome la decisión en ese sitio, pero la inteligencia artificial lo puede tomar. Entonces en ese caso puede ser mejor a que no se tome ninguna decisión. ¿No? Sí. Es lo que se llama costo de oportunidad. Pero es un caso ya muy extremo.
Y bueno, quisiera ya dar por concluido aquí el debate que me pareció muy interesante, muy divertido y muy rico. Y para la siguiente clase, vean por favor los siguientes 2 episodios de la serie. Creo que son nada más 10. Lucero, ¿son 10 nada más? Creo 8. que eran 8. Ajá, creo que son 8 porque los otros eran como el intro o algo así. Ok, entonces vean por favor los siguientes 2. Y además, aunado a eso, lean por favor un paper que acabo de poner en Schoology. Bueno, no es un paper, es un artículo del New Yorker que habla mucho de la parte visual de la inteligencia artificial y cómo nos está engañando o cómo nos puede engañar. Se llama In the Age of AI, Is Seeing Still Believing? Por favor, léanlo. Está medio largo, deben de ser como unas 15 páginas, pero está muy entretenido y muy divertido. Por favor, vean los 2 episodios y lean esto. No voy a dejar ninguna tarea porque yo no quiero revisar tareas, ya estoy un poco cansado de estar revisando tareas. Entonces, por favor, véanlo y lo vamos a debatir. Va, que va. Y se hace más divertido y a ustedes les quita trabajo, ¿no? También. Órale. Pero está como más enriquecedor. Creo que sí está bien. Ok, sí, porque es que no solo reviso tareas de ustedes, los de licenciatura, ya acaba de pasar el primer parcial y fue calificar más de cientos de tareas ya. Es mucho para mí. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, que es el miércoles. Ahora sí me parece que no hay ninguna suspensión para el próximo martes 19, que es la siguiente clase. Véanlos y vamos a debatir y vamos a ver otro tema muy interesante que ya es la aplicación directa de una inteligencia artificial. Ajá. Oye, Juan Luis, Sí. Dime, Laura. gracias, Juan Luis. Dime. Tengo una pregunta con lo que acabas de decir. Si tuvieras una inteligencia artificial para dejarle la decisión de la calificación, ¿lo harías? Sin duda que sí. ¿Sí? Sí, sin duda que sí. Sí, porque yo las calificaciones, como soy ingeniero, yo no soy arquitecto, no me baso tanto en cómo lo sentía ustedes, sino en sus evidencias físicas o evidencias comprobables, No, más que es las tareas mecánico. que ustedes subieron. ¿Vale? Más mecánico. Sí, yo soy mucho más mecánico. Entonces las calificaciones me baso no en lo que sentí que hicieron, sino en lo que hicieron. Entonces, sí, yo sí se lo dejaría todo a la inteligencia artificial. Si la programara yo y la conociera yo perfectamente, sí, sin duda que sí. Ahora otra pregunta también, ahora en el tenor de la evaluación, ¿le dejarías a una máquina evaluar? Sí, sin duda que sí. Sí, de hecho ya hay varias. Percepción, ¿no? Pues no debería ser percepción, debería ser algo mucho más objetivo. Más crítico. En México estamos muy acostumbrados al feeling. De hecho, se dice el feeling de la evaluación. Eso a mí no me gusta porque ese feeling se presta para un montón de tranzas. Sí, pero estoy de acuerdo, pero por ejemplo, eso de ser más mecánico es, por ejemplo, para la evaluación catastral, pero para la evaluación comercial donde intervienen muchos aspectos, yo creo que ahí sí no, ¿sí? Sí, de hecho yo creo que hay más inclusive que en la catastral. Porque, de hecho, ahorita estoy concluyendo la clase de estadística aplicada a la evaluación, y sí, todo lo hacemos como si fuera una inteligencia artificial. Digo, no llegamos a tanto, pero toda la metodología que llevamos es como de una inteligencia artificial. Metódica, numérica, basada en estadística y en probabilidades. Entonces, sí, yo creo que sí, al menos una parte importante sí. Yo sí se lo dejaría a una inteligencia artificial. Que de hecho ya hay varios intentos de hacer eso. Yo he leído algún paper de redes neuronales aplicadas a la evaluación. Y sí se presta muchísimo, mucho, para quitarle esa parte subjetiva a la evaluación. Es que al final, mientras la evaluación siga siendo una estimación, no hay nada como escrito. Sí, no, pero mira, quizás como comentamos hace un rato, sería una herramienta que te permitiría tomar mejores decisiones en cuanto al valor de un inmueble o de una máquina. Aunque al final la decisión la supervisaría un evaluador, porque es el que al final
absorbería la responsabilidad sobre el avalúo si está bien o mal hecho, no una máquina. O sea, un banco no te permitiría jamás echarle la culpa a una máquina de algo que hizo un valor, particularmente de cosas de dinero, ¿no? Así es. No se permitiría. Entonces yo creo que sería una gran herramienta y un evaluador nada más sería el supervisor que diría, está bien, está mal, o hay que modificarle esto, o no. Yo creo que la evaluación particularmente es muy susceptible de reprogramarse la inteligencia artificial. Mucho, mucho, mucho. Ok, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por su participación. Esta clase me gustó bastante porque es en la que más han participado ustedes. Yo di como la mitad y ustedes la otra mitad. Eso me encantó. Esperemos poder replicar este modelo para las siguientes clases, porque es un poco menos pesado, menos aburrido y más divertido, creo yo. Sí. Sí. Sí, ¿Están de acuerdo estuvo todos? padre el apoyo de la presentación también. Juan Luis creo que también aportó y pues gracias. Sí, que fue muy poquito lo que aportó, pero fue un poquito más, ¿no? Que es como una guía. Que al final es lo que yo quiero, ser una guía más que un profesor. Que no me siento tanto como para llegar a ser un maestro, pues no, la verdad no. Pero sí un guía para que ustedes vayan descubriendo el conocimiento. Ujú. Gracias. Ok, a ustedes, mil Muchas gracias, me gracias. encantó la clase. Lo Hasta disfruté mucho, nos luego. vemos el próximo martes. Gracias, Vale. bye. No hay tarea. Cuídate. Bye. Gracias, bye. Bye. Buen día, bye.